Último bloque de Córdoba en Foco y ahora junto a Luciana Flores nos metemos en la economía. Luciana, ¿cómo vamos? ¿Cómo va, Miguel? Muy bien. Todo muy bien. Bueno, ¿con quién vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tenemos de nuevo el gusto de recibir a Héctor Paglia, que nos ayuda, a hacer el análisis de la coyuntura económica y es un placer siempre tenerte en el programa. Bienvenido, Héctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Héctor, lo primero que te quisiera preguntar es lo siguiente. ¿Podría hoy afirmarse que el dólar o el tipo de cambio que tenemos en la economía no sería un dólar de equilibrio, ¿no? Desde el momento en que hay que tener encajes bancarios que están en máximos históricos de los últimos 30 años, en que tenemos tasas de interés reales positivas exorbitantes. Tenemos también intervenciones en el mercado de dólar futuro enormes también desde el punto de vista de una referencia histórica, entre otras intervenciones y regulaciones a las empresas y a los bancos. Incluso se ha conocido en estos días que pareciera que hay también ventas directas de dólares por parte del Tesoro. La pregunta es si vos crees que un resultado electoral favorable al gobierno en las próximas elecciones puede llegar a apaciguar, digamos, estas tensiones cambiarias y financieras, si un buen resultado electoral puede hacer bajar fuerte la tasa de interés, el riesgo país, y principalmente si puede también bajar un poco la demanda de dólares por parte de las personas, que también se ha conocido la compra de dólares por parte de las personas en julio, récord histórico desde aquel fatídico agosto del 2019, y que ha acumulado desde la liberación del cepo aproximadamente 14.000 millones de dólares. ¿Crees que un resultado electoral favorable al gobierno puede revertir fuerte estas tensiones? Mira, antes de responder la pregunta específicamente, porque yo creo que has hecho una excelente descripción de todos los problemas que tiene hoy la coyuntura financiera del programa económico. Cuando un país pone en marcha un programa económico, no solamente tiene que enfocarse a lo financiero y a lo cambiario y a lo monetario, sino también a lo productivo. O sea que a la macro hay que sumarle la microeconomía, que es lo que nunca ha hecho este gobierno, ni ninguno de los gobiernos que han seguido este tipo de políticas, que tarde o temprano terminan mal, más allá de cuál sea el resultado electoral. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno está construyendo un relato de que la zozobra por la cual está pasando el programa económico, que no es extraña para quienes desde el primer momento advertimos que la falta de una pata productiva al programa económico y solamente enfocarnos en las variables macro vinculadas a lo financiero iban a conducir a un callejón sin salida, está construyendo, este relato de que con las elecciones esto va a terminar y que vamos a volver a actuar de acuerdo al plan, una muletilla que usa el gobierno y ha cambiado varias veces de plan. Entonces la respuesta es que no. Un resultado electoral favorable, más favorable o menos favorable al gobierno, no va a cambiar los problemas intrínsecos que tiene el plan económico. Estoy pensando en esto que usted decía, que estamos en un callejón sin salida. Ante ese contexto, teniendo en cuenta que ya vino plata del Fondo Monetario, ya existió ese blanqueo, ya aparecieron los meses buenos de la cosecha, ¿cuál es la salida que le queda al gobierno hoy para tratar justamente de parar la estampida que voy para el dólar y que no se le dispare la inflación? Bueno, el gobierno siempre ha buscado salidas coyunturales, bien la ha descrito usted cuando está diciendo las distintas etapas por las que ha pasado. Llegó con un discurso electoral en donde iba a ser la refundación del país, íbamos a cerrar el Banco Central, íbamos a tener solamente como moneda el dólar. Después, con un gran pragmatismo, produjo un fogonazo inflacionario con una gran devaluación que le permitió en los primeros meses mostrar cómo logró que ese propio fogonazo que había creado lo iba apagando y a su vez iba acumulando reservas. Eso le funcionó hasta mayo del 2024, si recordamos, donde las variables empezaron a crujir. ¿Por qué? Porque no había un sustento como lo puede dar un programa productivo. Y ahí tuvieron la buena fortuna de acceder a un blanqueo que les solucionó gran parte del problema. Cuando eso en febrero de este año empezó a flaquear, apareció
la mano salvadora de Estados Unidos, obligándolo al Fondo Monetario a que le otorgara más crédito todavía a Argentina que el que ya tenía y por el cual venía incumpliendo, le hizo un gran desembolso de 12.000 millones de dólares y al poco tiempo teníamos que estar pidiendo, por favor, que 2.000 millones más llegaran urgentes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Todos esos conejos de la galera que ha venido sacando este mago, que en su momento dijo, campeón, compra dólares, está barato, etcétera, se están agotando. Y se están agotando porque está agotado el programa económico. O sea, después de octubre, un poco la pregunta tuya, Luciana, va a haber que ir a una realidad totalmente distinta, porque si con estas tasas de interés el tipo de cambio sigue subiendo, como lo ha hecho hoy, después de tener una tenue caída el viernes, hoy lunes abren los mercados, y el tipo de cambio oficial ya se ubica a la hora que estamos grabando en 1.380, 1.385 pesos, con tasas de interés que superan el 70%, quiere decir que ya no hay confianza en que el techo de la banda cambiaria va a ser el techo de equilibrio, claro, porque nadie va a pagar este costo por el dinero si está seguro que en el techo el gobierno va a vender. Claro. Entonces la gran duda es que el gobierno no va a vender. ¿Y por qué no va a vender? O va a vender lo que no tiene. Va a echar mano a los encajes de los depósitos en dólares, va a echar mano, y hoy el Fondo Monetario debe estar muy preocupado porque le prestó los dólares, pero no para que sostenga el tipo de cambio, va a tener que, si llega al techo, va a tener que vender esos dólares, que no son dólares genuinos, porque en una posición, digamos, de un dogmatismo absoluto, hasta el propio presidente dijo, en la época del año en que más oferta de dólares tiene la economía argentina, dijo, yo voy a comprar en el piso. Yo voy a comprar en el piso. El ministro de Economía decía, campeón, compra cuando estaba a 1.200 pesos, que si para vos está barato, cómpralo, pero va a ir al piso. Y lejos de eso fue a 1.380 pesos, con tasas de interés de este nivel inédito que tiene graves consecuencias, no solo en la actividad económica, sino que las va a tener en el frente financiero y fiscal, porque tanto la nación, las provincias y los municipios tienen deudas en pesos que van a necesitar más pesos para pagar la cuenta de intereses, y a su vez la actividad productiva, lo estamos viendo en la siderurgia. Hoy, por ejemplo, hoy la noticia es la suspensión en las plantas siderúrgicas, en donde va a haber menor actividad, por lo tanto el gobierno va a recaudar menos, y ese estandarte que es el superávit fiscal se va a ir diluyendo. De alguna manera, como vos bien decís, creo que no es, digamos, exclusivo de este gobierno, que hace tiempo que vivimos sacando conejos de la galera y parchando las filtraciones que tiene nuestra economía, porque de alguna manera no logramos generar ingresos genuinos, ¿no? Hace tiempo que este país no logra generar riqueza, y la única manera, como vos bien decís, es a través de la producción y el trabajo, ¿no? Sí, indudablemente, indudablemente. Y este gobierno lo ha explicitado, ha dicho, nosotros no vamos a conseguir divisas genuinas a través de la balanza comercial, a través de un boom exportador, sino lo vamos a hacer a través de la cuenta capital. Vamos a abrir a los capitales externos, por eso le damos el carry trade, que hagan una gran diferencia, y ya sabemos cómo termina, hacen la diferencia y no se quedan amando al peso argentino. Vuelven al dólar, y ¿qué es lo que queda en la Argentina? La deuda, que la deben pagar después todos los ciudadanos. Bueno, perdón. Dale, Lu. En relación a eso mismo que estás hablando y lo que mencionábamos antes, esta enorme compra de dólares por parte de los argentinos, digamos, que compraron casi 14.000 millones de dólares de la liberación del peso. ¿Vos creés que, con el diario del lunes, por supuesto, es más fácil analizar con el diario del lunes, pero vos creés que puede haber sido quizás un error levantar el cepo, que las condiciones de confianza y estabilidad todavía no estaban dadas para levantar el cepo para las personas en abril? Y Luciana, no quiero entrar en tecnicismo que a lo mejor a la audiencia se le pueda hacer, al televidente se le pueda hacer tedioso, pero lo que pasa es que es incompatible lo que han hecho. O sea, liberar las restricciones, que lo han hecho para una parte, para las personas físicas, no a las empresas, no a las sociedades, pero y pagar las importaciones de contado, pagar la deuda que vence del exterior, el único anhelo es
conseguir los dólares, ¿para qué? No para crecer en la producción, sino para atender los servicios de la deuda y los capitales que además puedan no renovarse. Entonces es incompatible haber hecho esto, porque no funciona un sistema que pasa a un sistema de bandas con una apertura del 40% entre el piso y el techo, y a su vez liberar las restricciones que había, no habiendo dólares. Para flotar, lo primero que tiene que haber es reserva. El ejemplo es Brasil. Brasil es la flotación pura, pero Brasil tiene 250.000 millones de dólares en el Banco Central, y cuando tiene un problema, como lo tuvo hace 30, 40 días, sale y vende 20.000 millones de dólares, nadie tiene ningún problema, la gente se maneja en reales y el tipo de cambio puede mantenerse. Acá no había nada de eso. Tampoco se mueve el dólar fuerte y tampoco eso se traspasa a la inflación. Exacto. Estoy pensando en lo que nos está contando y aparece allí en el horizonte otra vez una palabra que le espanta al gobierno de Milei, que es la palabra devaluación. En la medida que sigamos con estos problemas y si sigue empujando hacia arriba, ya tocando el techo de la banda, ¿usted cree que puede tener mucho margen el gobierno para evitar eso? La pregunta que usted me hace, si yo tuviera la respuesta, sería multimillonario, pero le puedo dar sí los indicios que tenemos. Sí. El esquema de bandas, este techo de la banda, como le decía recién, ya no es creíble. El piso ya no existe. Nadie está pensando con sano juicio que ese piso que hoy se ubica por el mecanismo que tiene, por la regla que tiene la banda, hoy está en alrededor de 950 pesos, nadie piensa que el dólar va a llegar a eso. Sí, todos piensan que va a superar los 1.470, que es el valor hoy del techo de la banda. Por lo tanto, ese techo ya no existe. Lo concreto es que después de las elecciones, si es que se llega, aunque sea con muletas, sin un sobresalto mayor, va a haber que ir a otro esquema, va a haber que resetear el programa económico porque no se sustenta en el tiempo. Si se podría decir algo del gobierno es que siempre ha predicado la ideología del libre mercado, ¿no? Sin embargo, da la sensación que el gobierno se ha sentido incómodo con los movimientos del mercado, no solo con los movimientos del tipo de cambio, frente a lo cual ha decidido intervenir en forma directa o indirecta, sino también con este clima de tensión que se vive con los bancos, ¿no? Que ha hecho que el gobierno incluso imponga múltiples regulaciones que ha limitado el accionar de los bancos. Entonces hay muchos que desconfían de si el gobierno verdaderamente cree en los mecanismos del mercado o no. Pero más allá de esto y más allá de si interviene o no interviene el gobierno, creo que es más importante destacar por qué el gobierno no logra alinear las expectativas del mercado, siendo que es un gobierno a favor del mercado. Sí, en eso hay que ser muy consciente que el gobierno, mientras las variables con libertad respondan a lo que el gobierno pretende, es viva la libertad más la palabra que le agrega el presidente. Pero cuando esas variables no responden, indudablemente que aborrecen la libertad de mercado. Lo que han hecho con el sistema financiero, ya que estamos tocando ese punto en particular, es una mala praxis tremenda, porque no midieron ninguna de las consecuencias, pasaron de un sistema de tasas de interés y de tipo de cambio que eran fijados externamente a un sistema endógeno, en donde la tasa de interés y el tipo de cambio lo marca el mercado. Eso diciendo en ese momento que el argumento era la libertad de mercado. Pero ni bien la tasa de interés o el tipo de cambio tuvieron un comportamiento adverso, se echó mano a cualquier tipo de regulación y han destrozado el sistema de administración de liquidez del sistema financiero. Cuando retiraron las LEFI, se encontraron de pronto con 10 billones de pesos que no sabían a dónde iban. La tasa de interés se derrumbó porque los bancos decidieron no ir con todo lo que liberaban de las LEFI a comprar LECAPs, quedaron liberados esos pesos y fueron al tipo de cambio. Entonces, a partir de ahí empezaron a subir los encajes, a hacer licitaciones no previstas, subir la tasa de interés y ya llegar a lo paradójico que fue lo de la semana pasada. Aumentar los encajes antes de la licitación y decirle a las entidades financieras, señores, con los bonos que ustedes van a comprar van a poder integrar esos encajes. Entonces, previamente
de prepo le cambiaron al sistema, al sector público 6 billones de pesos que vencían, que puesto en otro contexto el titular sería Argentina ha ido a un default en parte de sus títulos públicos. Entonces es muy compleja la situación para pensar que esto, cualquiera sea el resultado electoral, pueda continuar. Bueno, Héctor Paglia, muchísimas gracias por la visita. La verdad que muy instructiva esta conversación para entender también, por ejemplo, esto que explicaba también Luciana, ¿no? Estos movimientos en los bancos, cómo impactan también en el resto de los ciudadanos en nuestra vida cotidiana, ¿no? A partir de lo que pasa el dólar y a partir de lo que pasa con las tasas de interés. Lo esperamos en una próxima edición de Córdoba en Foco porque la verdad que siempre nos deja algún tip interesante para ver cómo prepararse una semana que arranca fuerte. Fuerte, ¿no? Con ese dólar. Vamos a ver cómo sigue, pero se ve un clima bastante tenso en el mercado cambiario, así que habrá que ver. Y tenemos las elecciones en la provincia de Buenos Aires dentro de 7 días, 6, que le agrega otro foco de tensión, ¿no? Bueno, nos despedimos entonces esta edición de Córdoba en Foco. Nos despedimos, muchas gracias Miguel y muchas gracias Héctor por estar nuevamente con nosotros. Un gusto como siempre. Buenas noches y nos reencontramos en 7 días. Buenas noches.